Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles este fin de semana. Es 17 de marzo del 2023. Es viernes. Ya llevamos, oiga usted, 76 días transcurridos y nos faltan 289 para que termine el 2023 en la semana 11. La peor experiencia es la mejor manera o es la mejor maestra. La peor experiencia es la mejor maestra. Esto es que es la experiencia, el producto de nuestros fracasos. Hoy es el día de San Patricio. Patricio. Tuvimos un gobernador aquí en Veracruz, Patricio. Patricio Chirinos, que cuando hubo una ceremonia allá en el obelisco de 16 de septiembre Arista, se resbaló y casi pedía la vertical. Estaba resbaloso el piso, yo creo. San Patricio. Aquel gobernador, ¿cómo se llama? Patricio Chirinos. Felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redaccion@cambiodigital.com.mx. La peor experiencia es la mejor maestra. Muchas gracias anticipadamente. Muchas felicidades. Si es día de San Patricio, pues Patricia hoy celebra su onomástico, Patricia Arenas. Agregamos lo de Morales. Felicidades. En el renglón de las efemérides, un día como hoy, 17 de marzo, allá por 1800, tras una larga investigación, Alessandro Volta envía una carta a la Royal Society of London, dando a conocer su invento, la pila eléctrica. Es Volta. En 1805, la República Italiana, con Napoleón como presidente, se convierte en el Reino de Italia, con Napoleón como rey. En 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia, Polonia, el pianista Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista, interpretando su concierto en la menor. Federico Chopin. ¿Qué más tenemos en el renglón de las efemérides? Bueno, en 1853, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos, detona la bomba atómica Annie de 16 kilotones. Esta explosión atómica es la primera en ser televisada para toda la nación. En 1970, en Washington, el ejército de Estados Unidos procesa judicialmente a 14 oficiales por haber ocultado información acerca de la matanza de My Lai, en la que decenas de soldados estadounidenses violaron y torturaron hasta la muerte a centenares de civiles, principalmente mujeres y niños. Hasta aquí el renglón de las efemérides. Vamos a dar paso al Evangelio de este viernes de Cuaresma. Viernes de la tercera semana de Cuaresma. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versos del 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo:
no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que ser discípulos del Señor, verdaderos hijos de Dios, que escuchamos, aceptamos, vivimos y gozamos lo esencial del reino de Dios, lo esencial de nuestra vida cristiana, que es el amor a Dios y el amor al hermano como una unidad. El Señor Jesús nos invita a beber de su agua. Él es la fuente. Y por lo tanto hoy beber en la fuente es beber lo esencial en la vida del discípulo, que es el amor a Dios y al prójimo. Es este amar con todo lo que somos y tenemos que nos hace ser parte viva del reino. Es lo que nos mete al reino y nos hace gozar ser parte viva del reino. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo que no basta conocer los mandamientos o el mandamiento principal, ni basta saber muchas cosas de Dios, mucha doctrina, ni basta solo el ser bautizado o el ser sacerdote u obispo, sino hay que amar. Hijo de Dios, cristiano verdadero es el que ama. Por esto Jesús le dice al escriba, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, ya conoces lo esencial. Ahora métete al reino de Dios, métete al mar del amor de Dios. Ama y haz el bien y no te conformes solo con saber. Y recuerda, yo soy tu Dios, escúchame. Sí, escuchemos al Señor nuestro Dios. Mis queridos hermanos, no basta estar cerca del reino de Dios, hay que estar dentro. No basta estar cerca del mar de la gracia de Dios, hay que meternos al mar de la gracia de Dios. Y la manera es amando a Dios y amando a nuestros hermanos. El amor sea siempre nuestro ser y nuestra vocación y nuestra misión. Bendiciones, paz y bien para todos. Cambio Digital TV, temas para conversar desde Antón de la Minos 236 entre Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas. Con motivo de que la diócesis de Veracruz cumplirá 60 años de fundada, de que inició labores con Monseñor José Guadalupe Padilla y Lozano, se están programando actividades para festejar en grande estos 60 años de la diócesis. Qué mejor tener al rector del Seminario San José, que hay muchas cosas programadas para este fin de semana porque es el día del seminario, qué sé yo, tantas cosas. Pero dejemos que él nos platique qué es lo que se está programando, qué es lo que se está haciendo y que nos dé un pormenor, porque me imagino con el tiempo que lleva dentro del seminario, a pesar de que se ordenó, a pesar de que tiene especialidad, a pesar de todos los pesares, ya ocupado desde la cátedra, la vicerrectoría y ahora la rectoría, pues sigue dentro del seminario, por algo será. Monseñor Marco Antonio Lara Pulido. Le escuchamos con atención. Don Sergio Morales Ortiz, saludos a todo el auditorio. Gusto de saludarlo desde nuestro seminario San José de aquí de Veracruz. Ciertamente estamos de manteles largos porque en estos días se cumplen los 60 años de haber sido fundada nuestra querida diócesis de Veracruz. Allá por el año 1964, un 18 de marzo, fue elegida la diócesis. La misa celebró el día 19 de marzo de 1964. Y ahora, pues es un momento para agradecer a Dios, ¿no? Agradecer a tanta gente que ha hecho posible que hoy hablemos de 60 años de nuestra diócesis de Veracruz, tantos fieles que han vivido, que han dado su vida por expandir la fe, tantos sacerdotes, como usted decía también, 4 obispos que hemos tenido. El primer obispo, don José Guadalupe Padilla Lozano, fue don Luis Gabriel Cuara Méndez, pues tuvo un tiempecito de administrador, Monseñor Hipólito Reyes Larios, después don Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, y ahora nuestro obispo Carlos Briceño Arch. 4 obispos que han dejado su huella, ¿no? Cada uno de una manera pues, muy particular. De los 60 años que tenemos, que relativamente es una diócesis joven, la nueva diócesis de Veracruz, porque sabemos que antes era la diócesis de Veracruz, que abarcaba todo el estado de Veracruz, una partecita de Puebla, Teziutlán, por ahí, quizá de Oaxaca, con la sede en Jalapa. Sí. Después se fue dividiendo la diócesis,
y allá en el año 1963 es cuando nace esta nueva diócesis de Veracruz. Con esto pues tenemos todos estos festejos, como usted decía ahorita, lo próximo es este sábado, que celebramos también la fiesta de San José en el seminario, y queremos que sea una fiesta diocesana. El obispo está convocando a todas las parroquias para que vengan juntos, celebremos como familia aquí en el seminario los 60 años. Y después el día miércoles 22 de mayo en la catedral, a las 12 del día tendremos una magna celebración eucarística. Permítame, ¿22 de qué? De mayo, de marzo, 22 de marzo. Sí, por eso me quedó la duda. Sí. Nos saltamos mucho de marzo para mayo. Sí. Es el 22 de marzo. Próximo miércoles 22 de marzo vendrá nuestro nuncio apostólico. Estarán los obispos de toda la provincia de Jalapa, le llamamos, decir, todos los obispos de la diócesis de Veracruz, que son 8, más 2 obispos que son eméritos, más un obispo auxiliar, con todo el presbiterio de Veracruz, y estarán también los vicarios episcopales de cada diócesis. Entonces, para celebrar, para agradecer a Dios, como decía, lo bueno que ha sido con nosotros durante estos años. ¿Cuántos seminarios hay en el estado de Veracruz? Si hablamos de que tenemos 8 diócesis, cada seminario tiene su seminario mayor y su seminario menor. Solo que, por ejemplo, Córdoba tiene la filosofía en Orizaba, y Orizaba tiene la filosofía en Córdoba, ¿no? Se ayudan mutuamente. Pero de ahí en fuera todos los seminarios tienen su seminario mayor y seminario menor, ¿no? O sea que hablamos de 8 seminarios mayores y 8 seminarios menores. ¿Cuál es la diferencia de menor y mayor? El proceso formativo, le decimos así tradicionalmente seminario menor, que son los muchachos que ahora estudian la preparatoria, un muchacho que ya terminó la secundaria, ingresa al seminario, estudia la preparatoria y ese es el seminario mayor. Después pasaría a otra etapa que se llama propedéutico, que es este año de nivelación, así le decimos, ¿no? Lo que tradicionalmente también significaba el propedéutico antes, en la escuela, ¿no? Sí. Donde los muchachos terminan, los que estudiaron el menor en el seminario, la prepa en el seminario, los que no la estudiaron, ese año es un curso de nivelación y de ahí pasan ya al seminario mayor los últimos 8 años. 8 años. Así es. No es nada fácil. No es nada fácil, sí. Y son la etapa discipular. 4 de filosofía y 4 de teología. Así es. Que ahora la nomenclatura ha cambiado. Se llama la primera etapa discipular, lo que anteriormente era de filosofía, y ya la otra etapa de teología. ¿Sí? Una pregunta infantil de mi parte. ¿Cuántos porteños están en el seminario? Fíjese que el dato como tal no lo tengo, pero fíjese que la mayoría son de fuera del puerto de Veracruz, pero quizá así de bote pronto le puedo decir que como 5 muchachos tenemos de aquí del puerto. Bueno, pues ya es buen número, pero desde luego, ¿cuántas parroquias hay aquí en Veracruz? En toda la diócesis más o menos. No, nada más. Si dijéramos entre Veracruz y Boca del Río, zona conurbada. En la zona conurbada tenemos la mayoría, tenemos como unas 25 o 30 parroquias. ¿Sí? En la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. ¿Y cuál parroquia es la que está trabajando más, que hace hincapié en vocaciones sacerdotales? Pues es relativo, porque depende también el proceso de cada parroquia, el proceso que lleva la parroquia de evangelización y eso. Entonces hay momentos en que entran más muchachos de una parroquia por ese proceso. Por eso es relativo decir, en esta parroquia se está trabajando más o menos, pero pues todas se impulsan de alguna manera para que haya vocaciones sacerdotales. Pues me gustaría que todas hicieran solo grupo y que pues tuvieran, por ejemplo, desde los niños que fueran monaguillos, que les fueran tomando cariño, amor, conocimiento, causa, razón, pero también volvemos a lo mismo. Para que un niño vaya a la iglesia lo tienen que llevar sus padres. Y si sus padres no asisten ni a misa los domingos, mucho menos se acercan
al sagrario, pues el niño pues pasa con una completa oscuridad en el credo religioso. Así es que será cuestión de hacer primero la invitación a los jefes de familia para que lleven a los niños y a los niños hacerles sus horas santas, sus movimientos de catequesis, qué sé yo. Pero en fin, Toño Lara Pulido, rector del seminario, les deseo mucho éxito. Sé que van a ir muchas parroquias, se harán, vamos a llamarle, peregrinaciones. La carretera está buena para llegar al seminario. Hay espacio para que se estacionen autobuses y más autobuses, coches y más coches. Y pues todo el seminario, todos los alumnos, todos los seminaristas estarán apoyando a sus maestros y al rector. ¿Quién está fungiendo como vicerrector actualmente? Ahorita no tenemos esa figura de vicerrector. Ay, o sea que, pues, ni modo, le tocó bailar con la más fea. Si lo hace bien, malo, y si lo hace mejor, también malo, y si lo sigue, bueno, pero no se equivoca el que no hace nada. Así es que sigue usted empeñado en su misión y que Dios le acompañe y le ayude en su mente para saber tomar sabias decisiones. Un saludo a todo el personal de catedráticos. Muchas gracias, don Sergio. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Por favor. Traten de ser felices. Ganó México a Canadá. Sí, es increíble. Bueno, y pasa a la segunda ronda y va contra Puerto Rico. Y va para... va rumbo a Miami para enfrentar a Puerto Rico. Ya platiqué en el programa de ayer ese fly que fue para el right field y que se va hacia adelante el padre Toño Lara, jardinero derecho, se tapa, la pelota pica, se extiende y la fue a recuperar hasta el seminario. Padre Lara Pulido, un fuerte abrazo, gracias por su participación en temas para conversar. Hacemos una pausa. Cambio Digital TV, temas para conversar. Bueno, generalmente hablamos del tiempo, porque el tiempo también es noticia. Así lo dice el eslogan que pronuncia Isidro Cano Luna cuando envía el pronóstico del tiempo, pues yo creo que a todo el mundo, pero más importante en el estado de Veracruz. Pero hoy me entró la inquietud de saber cómo entra Isidro Cano Luna a la cuestión del clima, a la cuestión meteorológica, cómo se instruye, cómo estudia, cómo avanza para tener un pronóstico tan certero, tan acertado. Y es un pronóstico, no está diciendo esto va a suceder porque tiene que suceder, es un pronóstico. Y hoy hacemos contacto con Isidro y le saludo con todo afecto, respeto y cariño porque tuvo oportunidad hace unas cuantas semanas, desde cuando estaba el centro de meteorológico, el centro de previsión del tiempo, allá en la azotea del edificio de Faros. Isidro, te saludo con afecto. Dime, platícame despacio, ¿cómo es que te involucras en la cuestión del clima? Estimado amigo Sergio Morales Ortiz, me da mucho gusto saludar desde luego con el afecto de siempre a todos quienes nos escuchan. Yo siendo estudiante en el Ilustre Instituto Veracruzano, ya en aquel entonces eran 2 años, todavía no había parte semestral, había después del quinto año de preparatoria, ingresábamos a lo que se llamaba el propedéutico. Y en mis evaluaciones, en mis actividades de orientación vocacional, a mí se me daba mucho por la astronomía. E inclusive así fui determinado en esa evaluación para realizar estudios de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, viendo la realidad, la astronomía no era un campo de acción en donde se pudiese tener precisamente actividad de trabajo, porque no son muchas las instituciones que se dedican a ello.
Y coincidentemente en ese entonces, estoy hablando del año 1973, por allí, mi padre, Mateo Cano Acosta, recién fallecido, trabajaba, no como meteorólogo, pero trabajaba en la parte administrativa en el Centro de Previsión del Golfo de México, al lado del profesor César Unabausa. Ahí conocí, visitándolo en una ocasión, cuál era el trabajo, no el que él realizaba, sino el que realizaba la gente que se dedicaba precisamente a las observaciones meteorológicas. Y fue cuando él me dijo que en el Observatorio Central de Tacubaya, en el Distrito Federal, en aquel entonces, allí se estudiaba esa carrera. No lo pensé mucho, egresado del Ilustre Instituto Veracruzano de Bachillerato, me dirigí hacia la Ciudad de México y allí comencé un conocimiento que en aquel entonces no tuve la menor idea de lo que iba a representar en mi vida, en mi existencia. Y ahí empecé a prepararme en la meteorología. Recuerdo que en aquel entonces yo inicié en el año 1974 como estudiante. Ingresamos 60 alumnos de todo el país, de todas las ciudades, las principales ciudades del país. Finalizamos 30 alumnos y yo egresé de esa generación como el segundo lugar con promedio, me parece que de 9.1, 9.2. Te daba la oportunidad al egresar de contar con una plaza en el gobierno federal, en algún observatorio, y te daban a escoger en qué observatorio. Pero para el observatorio de Veracruz, la ciudad de Veracruz, solo había una plaza y el mejor promedio escogía. Así que, sin dudarlo, me fui al Centro de Previsión del Golfo de México a trabajar al lado del profesor César Luna Bausa. Estuve allí durante un periodo aproximadamente de 7 años, capacitándome, yendo adelante, y luego hubo la oportunidad de irme a trabajar nuevamente a la Ciudad de México como meteorólogo, pero ya de la Secretaría de Marina de la Armada de México en la Dirección General de Oceanografía Naval. Ya posteriormente, por efectos del terremoto del 19 de septiembre de 1985, la misma Secretaría de Marina, y por las condiciones en las que había quedado la Ciudad de México, se hizo la convocatoria de que a quien quisiera reincorporarse a sus ciudades de origen lo hiciera, y no lo pensé dos veces. Regresé a mi querida ciudad y puerto de Veracruz, en donde nací, y fui asignado a en aquella entonces, Estación de Investigación Oceanográfica del Golfo y Mar Caribe, al lado en aquel entonces, el capitán Alberto Vázquez de la Cerda, que ya está retirado, es un almirante, y allí empecé con los cursos de investigación oceanográfica, dedicado a parte de los pronósticos del tiempo, y es parte de mi formación. He sido meteorólogo previsor del tiempo en varias secretarías de Estado, como en la Secretaría de Marina, como en la Semarnat, como en la Comisión Nacional del Agua, que pertenecía al Centro de Previsión del Golfo de México, a la misma, pero también en el gobierno estatal, asesor de 2 gobernadores del estado en cuestiones atmosféricas y de protección civil, porque en ese ínter también me preparé en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Trabajé para la Universidad Nacional Autónoma de México, pero aquí en el aspecto geológico, porque tenía a cargo los 2 sismógrafos que estaban ubicados en la ciudad de Veracruz. Ya no están en un museo allí en la calle de Canal, entre Zaragoza e Independencia. Entonces es un extracto, parte de cómo me involucré en estos temas de la meteorología. Evidentemente, con más de 40 años con este conocimiento, pues tienes la ventaja de la experiencia, el conocimiento del área que estás pronosticando, es decir, todo el Golfo de México en general, y eso me ha permitido pues hacerme quizá de un prestigio que hoy entre la ciudadanía se me demuestra a través de redes sociales por la gran cantidad de gente que sigue el pronóstico atmosférico de tu servidor.
pero además también realizo mis pronósticos del tiempo para un periódico local, ahí en la ciudad de Veracruz, en algunas estaciones de radio, y estuve también en la televisora local, en 2 televisoras locales, durante periodos también amplios, compartiendo ese conocimiento, esa experiencia en lo que son las cuestiones atmosféricas y también las geológicas, mi estimado Sergio. Pues un camino bastante largo, pero qué experiencia, qué equipaje llevas encima y que te permite dar a conocer con profundidad y con conocimiento de causa exactamente qué es lo que se nos avecina. ¿Cómo ves a Veracruz Puerto en su situación actual? Bueno, en la situación atmosférica, prácticamente los nortes de ahora no son los nortes de antes. Eso sí hay que reconocerlo. Aquellos nortazos de la década de los 50, 60, 70, parte de los 80, ya no se presentan. Hoy un norte de 100 kilómetros por hora hay que disfrutarlo porque ya no hay. Y no hay precisamente al cambio climático, que yo más bien le llamo la variación climática, en donde lo que ahora predomina es la llegada de las masas de aire ecuatorial, las masas de aire cálidas y húmedas, que eso impide que los frentes fríos que antes por temporadas llegaban hasta 80, 85, hoy en una temporada que va del mes de septiembre a principios de mayo, llegan 45, 48 frentes fríos y ya no traen la intensidad ni el descenso de las temperaturas que traían aquellos nortazos, que eran muy característicos, que desde luego afectaba una actividad muy importante en el puerto de Veracruz, como es la navegación marítimo menor, en donde los amigos pescadores se quedaban durante más de 70 días al año, ese era el promedio, sin poder trabajar debido a los efectos de esos vientos del norte. Pero en general son días más calurosos, días más bochornosos por el predominio de lo que es precisamente esas masas de aire cálidos y húmedos que nos generan esta sensación de bochorno. Todavía hasta la década de los 90, mediados, no se utilizaba el término sensación térmica o índice de calor. Hoy se tiene que utilizar porque la sensación térmica es una temperatura subjetiva, es la que sentimos los seres humanos. Y 2 seres humanos parados en la esquina de Independencia y Mario Molina pueden sentir diferente sensación térmica, porque no tan solo va en juego la temperatura, también va en juego el estado de ánimo de la persona o va la masa corporal de la persona. Entonces, mucho de ello tiene que ver en el aspecto individual de cada persona para determinar qué tanto calor se está sintiendo. Pero eso es en general lo que tenemos que esperar en el puerto de Veracruz y en general en el estado de Veracruz, en donde el mismo calentamiento intenso que ya presentan los océanos nos van a dar año con año una mayor cantidad de formación de tormentas tropicales y huracanes. Y aquí lo relevante es cuando se acerquen a las zonas de costa, porque sabemos que nos traen devastación, pero en un momento determinado también nos traen beneficios, porque una vez que tocan tierra, son los que vienen a incrementar el nivel en las presas, que luego en la época de estiaje, tal y como ahora se está presentando, época de estiaje, un menor nivel en los ríos, y la época de sequía, que ya empezó a ser notable, sobre todo en el norte del estado de Veracruz, eso vendría a aliviar la presencia de estas tormentas tropicales y huracanes en las cercanías de las costas veracruzanas, mi estimado Sergio. Otro detalle importante, ¿a qué cree Isidro Cano Luna que se debe en las altas montañas, en el estado de Veracruz, las granizadas que se presentaron hace 48 horas? Bueno, marzo es un mes muy característico para que se presenten granizadas. De hecho, bien lo dice el refrán, febrero loco, marzo otro poco, porque hay cambios muy significativos. ¿Y por qué se da? Porque el mes de marzo, al igual que el mes de octubre, se consideran meses de transición o cambio meteorológico. Estamos finalizando la etapa invernal, pero está comenzando la actividad tropical. Y cuando se conjuntan estos 2 fenómenos de diferentes características, porque son masas de aire de diferentes características y densidades, es cuando viene este efecto.
De hecho, estamos previendo que el sábado 18 de marzo, se vuelva a presentar una situación similar en la región de altas montañas. Va bajando aire muy frío y seco desde Estados Unidos, y conforme va avanzando por Tamaulipas, por Veracruz, por el Golfo de México, va chocando con el aire húmedo y cálido, que es el que nos deja las elevadas temperaturas, y esto ocasiona que en ese choque de masas de aire diferentes se inestabilice la atmósfera. El aire cálido y húmedo es menos pesado, es menos denso. Cuando está recibiendo el choque del aire frío y seco, lo levanta de manera violenta, algo que no se puede observar a simple vista. Pero al levantarlo de manera notable, lo inestabiliza y forma nubes de gran desarrollo vertical, que son las causantes de las tormentas eléctricas. Y estas nubes también se caracterizan por tener precipitación sólida. De hecho, en la zona de costa, en la zona de la ciudad de Veracruz, tenemos en registro, en 116 años de registro meteorológico diario, 8 granizadas que se han presentado. Es decir, no es un fenómeno que no se haya presentado en las costas de Veracruz, pero se presenta más en regiones montañosas debido a que a la altitud están más cerca de las cimas de las montañas, y además la temperatura tiene mucho que ver. Cuando en la zona del puerto de Veracruz va a empezar a llover fuerte y empezamos a ver gotas muy grandes que caen de manera aislada, muy separada, esa gota es muy fría. ¿Por qué? Porque es un pedazo de hielo que venía bajando desde casi 5,000 metros de altura, porque una nube de ese género tiene el doble de esa altura, pero conforme fue bajando y salió hacia la zona de superficie, cambió su estatus, dejó de ser un pedazo de hielo para convertirse en agua. Por eso la recibimos o la percibimos como agua muy fría. Pero ese es el granizo. Y es común que se presente en esta época del año en regiones montañosas debido a ese efecto del choque de masas de aire de diferentes características, tal y como ocurrirá también en el transcurso del verano, porque la formación de nubes de gran dimensión vertical es muy propicio precisamente en el verano e inclusive en el otoño, comenzando por ahí del mes de septiembre, en el mes de octubre en su inicio, de que se presenten estas granizadas, Sergio. Bien, la primavera, ¿cómo la vamos a recibir entonces, Isidro? La primavera comienza el lunes 20 de marzo a las 3 de la tarde con 25 minutos en el hemisferio norte, porque precisamente a esa hora precisa es el momento del equinoccio de primavera. Viene con mucho calor, mucho bochorno. Es decir, vamos, si ahora en pleno invierno, porque aún estamos en invierno, hemos tenido temperaturas ya de 33, 34 grados en las costas de Veracruz, la cuenca del Papaloapan, ni qué decirlo, ya Cosamaloapan, Tierra Blanca, Tres Valles, han tenido temperaturas en invierno en 40 y 41 grados a la sombra. Con el factor humedad que eso nos genera bochorno, esperemos contar con una primavera muy candente, muy bochornosa, así que a tomar todas las medidas de prevención necesarias. Inclusive se estarán haciendo tandeos en el agua, porque el río Jamapa y el río Cotaxla, y me estoy refiriendo a la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Medellín, va a tener que entrar en ese factor debido al bajo nivel que tienen estos ríos. Estamos en temporada de estiaje. Si a ello agregamos los glaciares en el pico de Orizaba, me refiero a ellos, porque allí nace precisamente en el glaciar Jamapa de todo lo que favorece aguas abajo, que se dé el incremento en el río Jamapa y en el río Cotaxla, pues prácticamente está 1/3 de su capacidad. El cambio de vientos en altura en el pico de Orizaba, de los 5 glaciares con los que se contaba, 3 se han secado. El glaciar Jamapa, nada más se queda el glaciar Jamapa con 1/3 de su actividad, y el glaciar del Toro, el que está más pleno, por razones de viento y por razones de escurrimiento más bien es para favorecer al estado de Puebla. Así que por eso van a estar ustedes escuchando que habrá tandeos en lo que es la zona Veracruz, Boca del Río, Medellín, es decir, suspensión por algún periodo de horas en lo que es el suministro de agua a estas regiones debido a lo escaso en el nivel que tenemos en el río. Ya sería hasta mediados del mes de junio cuando empiece a precipitar
manera prácticamente diaria en lo que es esta región del centro de Veracruz, cuando nuevamente se normalice la situación. Así que aquí la recomendación a todos los habitantes, todos los ciudadanos, es que se cuide mucho el agua en este aspecto, no desperdiciar el agua, porque muchos estados de la República Mexicana padecen ya de este efecto, sobre todo los estados en el norte de México. Sí, muchísimo. Allá en Nuevo León principalmente, que es un estado que está con mucha población, mucha industria, demanda agua y no tienen las presas capacidad alguna. Vaya, me refiero no porque no les quepa el agua, sino porque no tienen agua. Están secas. Están secas. Ya tenemos también este problema no tan lejos. Aquí en el Estado de México y en el Estado de Puebla hay escasez de agua. Ya los habitantes, los ciudadanos de allí se tienen que proveer del vital líquido a través de las pipas, llenar sus tanques para tener la suficiente agua en el transcurso de los días. Pero sí es un tema, el agua es un tema muy importante, por eso hay que racionarla, por eso hay que cuidarla, porque vamos a entrar en una escasez muy severa. El evento de la sequía también muy severo, sobre todo para el norte del estado de Veracruz, ya se está resintiendo, y esto apenas va a comenzar, porque reitero, es finales de marzo, pero sobre todo abril, mayo y los primeros días de junio, en donde tendremos falta de lluvias, y al haber falta de lluvias, habrá condiciones también para que la sequía se incremente. Del aspecto de la ganadería, los amigos ganaderos ya preparados con la melaza, con todo lo que ellos saben que tienen que dar a sus animales, a su ganado, para evitar mortandad en los mismos. Pero sí, hay que cuidar mucho el agua. Habrá algunas lluvias, al paso del frente frío el fin de semana, pero ya los frentes fríos van a escasear durante abril y mayo, ya vienen más espaciados. Y además los que llegan ya no vienen tan potentes, porque ya no vienen apoyados o impulsados por masas de aire polar continental, que son los que nos podrían dejar pues alguna buena cantidad de lluvia en el estado de Veracruz. Y por ello tenemos nortes en la zona de costa, pero de los nortes que a mucha gente no les gusta, es decir, un norte con calor, en donde está volando polvo, tierra, arena, y anda uno a la intemperie, anda uno sudando. Todo eso se adhiere, no es el característico norte de diciembre, enero y febrero, en donde es necesario cubrirse. Eso se agradece en esos nortes, pero no los nortes como ahora hemos tenido, en donde es un norte fuerte. Puede tener rachas en 60, 70 kilómetros por hora, pero con temperaturas en 29 o 30 grados. Sí, también es eso. Estimado Sergio. Una pregunta también de último momento. Fíjate que en Chicago, en alguna ocasión que pasé por ahí, pero ya después de, vamos a llamarle, jubilado, se hablaba mucho de la sensación de humedad. Y yo recuerdo que pasaba yo los boletines que el Centro de Previsión del Golfo de México nos hacía llegar en la mañana, mediodía por la tarde y en la noche, y decía yo, tanto por ciento de humedad, pero ni en cuenta. Y allá en Estados Unidos, vaya, se veía con profundo cuidado esa sensación de humedad. Eso, ¿por qué es tan húmeda nuestra ciudad y puerto de Veracruz, Isidro? Bueno, es húmeda porque somos vecinos del Golfo de México. Todas las ciudades que son cercanas o están a un lado del océano, pues representan mucha humedad aún durante el día. Generalmente la humedad relativa en la atmósfera es más elevada, es un porcentaje que va del 0 al 100%. Una humedad con 100% es una atmósfera saturada. Esa la podemos tener en una niebla o en un proceso de lluvia intensa, llegar al 100% de saturación. En el puerto de Veracruz, lo que es el promedio, el porcentaje de humedad relativa diaria, anda arriba del 70%, que es muy alto. Te voy a explicar por qué. Porque la humedad representa en la atmósfera millones de partículas higroscópicas, es decir, como si fueran microscópicas, pero al decir higro me refiero a agua, que allí están flotando, no las podemos observar. Pero esas partículas higroscópicas se adhieren al ser humano, pues te taponean los poros y no te permiten una libre transpiración. Por eso sentimos un calor interno. Esa es la sensación térmica. Cuando tenemos una elevada humedad y una temperatura elevada, hay en meteorología una tabla que se conoce como índice de calor.
en donde si las curvas, tanto de la temperatura elevada como de la humedad elevada, si llegan a tocar, llegan a cruzar, es cuando pueden sobrevenir los golpes de calor en la población. Por ello es cuando se hace un llamado de no hacer ejercicio, sobre todo en el tema escolarizado, en ciertos periodos del día o de la tarde, para no exponer a los niños o a los jóvenes, en hidratarse constantemente. Puedes no tener sed, como ser humano no la puedes tener, pero el cuerpo va perdiendo líquidos, sobre todo si estás en actividad constante. Tienes que hidratarte, no exponerse de manera prolongada a los rayos del sol, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, porque es cuando caen de manera perpendicular. Y si por razones, por necesidades de la actividad, se tienen que exponer, me estoy refiriendo sobre todo a los amigos que realizan pesca o a quienes están en el campo, que tienen jornadas muy amplias en el sol. Aquí sí hay que cubrirse muy bien con una gorra, un sombrero, una sombrilla, hidratarse de manera constante, porque se están perdiendo líquidos y esto puede llevar a una insolación o puede llevar inclusive a un golpe de calor. Entonces, esa es la importancia de la humedad. Y en temporada fría, el factor humedad, cuando es elevado, te genera sensación de más frío porque estás humedeciendo tu piel. Entonces puedes tener una temperatura real, temperatura objetiva, la que te da un termómetro, y si tiene un sensor de mercurio es mejor, es el principal sensor que se puede tener para la medición de la temperatura. Pero con una humedad elevada y una baja temperatura, te va generando una sensación de congelamiento. Por ello, el factor de humedad o el wind chill, como les llaman los norteamericanos, el efecto también del viento puede ser fuerte y te incrementa en un momento determinado esa sensación de congelación, esa sensación de frío. Es muy importante el factor humedad que, como bien dices, en la República Mexicana, pues poca importancia se le da, pero es uno de los elementos meteorológicos de importancia, como lo es la presión atmosférica, porque la presión atmosférica también te genera condiciones de incomodidad en algunos seres humanos. Hay gente que te dice, viene mal tiempo porque me empezó a doler la rodilla o me empezó a doler donde me pusieron la raquia, que es esa inyección que te ponen en parte de la columna vertebral, porque cuando va a cambiar el tiempo, la presión atmosférica empieza a descender de manera muy notable y eso te genera una presión gaseosa alrededor del miembro dañado. Tienes una añeja fractura, una fisura, inclusive en la parte dental, si tienes una muela careada, esa presión empieza a ejercer y no se te quita con ningún medicamento hasta que la presión atmosférica se vuelva a estabilizar. Por eso cuando viene, antes de la llegada de un viento del norte que viene fuerte, la gente que tiene esto empieza a sentir molestias. Yo les llamo barómetros ambulantes, porque dice, viene mal tiempo en 2 o 3 días. Efectivamente, ellos ya empezaron a sentir el valor que te da un barómetro aneroide o un barómetro de mercurio, que es precisamente el cambio o el descenso de la presión atmosférica, porque se les está creando una presión gaseosa. Ese es un tema de la biometeorología, la meteorología aplicada a la vida. Es lo mismo que, así como en los seres humanos, acontece con los animales. Cuando observamos que hay cucarachas volando, o que observamos que una mariposa negra ingresó a algún hogar. ¿Por qué razón? Porque como son insectos, también sienten estos cambios de presión atmosférica y buscan elevarse para tratar de compensarla. Entonces, no hay nada raro, no hay nada que no sea comprensible. Esto es parte de la biometeorología, es decir, los fenómenos atmosféricos aplicados a la vida, ya sea en los seres humanos o en los animales, y mucho más en un insecto. Por ello, en temporadas, como por ejemplo en la canícula, que la canícula nada tiene que ver con el calor, la canícula es un término astronómico. La canícula que aparece durante el mes de agosto, sobre todo, es la aparición de la estrella Sirio, con mayor brillantez, y no es nuevo, aparece ya en las mitologías griega y romana el término de canícula. Y ocurre porque aparece esta estrella Sirio con mayor brillantez y la estrella Sirio está en la constelación del Can Mayor, y ahí el nombre de canícula. Lo que sucede es que hay un fenómeno
de meteorología que nosotros conocemos como sequía de medio verano o sequía intraestival, que es cuando una gran zona de alta presión se mueve. 10 meses del año está a medio océano Atlántico, pero a finales de julio se empieza a mover por razones de calentamiento océano-continente hacia el oriente de Canadá, el oriente de Estados Unidos y se mete al Golfo de México. Por eso en agosto tiende a bajar la precipitación, no es que deje de llover, pero no es tan lluvioso como lo es julio o lo es septiembre, por eso se conoce como sequía de medio verano. Y esa humedad que ahí está incrementa no tanto la temperatura real, más bien la sensación térmica, el bochorno, y eso es lo que genera que se conozca esta época del año como la canícula. Así se puede seguir llamando, no pasa absolutamente nada, pero la canícula realmente es un término astronómico que hace referencia a la aparición de la estrella Sirio con mayor brillantez, con mayor magnitud, Sergio. Isidro Cano Luna, ha sido un honor, bastante alegría para mí en lo personal haber tenido contacto contigo en Cambio Digital TV, temas para conversar. Una enorme alegría escucharte. Dios te bendiga. Sergio. Muchísimas gracias, igualmente bendiciones para todos ustedes, que estén bien y un honor ser tu amigo, mi estimado Sergio. Un fuerte abrazo. Tuve oportunidad de conocer y tener amistad con tu señor padre. Recuerdo a toda esa camada de veteranos que nos auxiliaban, nos ayudaban a través del Centro de Previsión del Golfo de México, todos los marinos, los que navegaban por el Océano Atlántico y que se iban acercando un poquito más a la República Mexicana y hacían contacto con el Centro de Previsión del Golfo de México, y el medio en donde yo laboraba era factor importante para tener contacto con familiares, Centro de Previsión del Golfo de México y las embarcaciones. Recuerdo a un señor Ibáñez, a Mateo, Alfonso Juárez, Ronquillo, bueno, al mismo profesor César Luna Bausa, a Ernesto Miranda Torres. Parece que lo veo delgado, él alto. Sí, obviamente, sí, fue una camada, como bien dices, de personajes que dieron mucho lustre al Centro de Previsión del Golfo de México, una época dorada, en donde prácticamente no se contaban con muchas herramientas de trabajo. Eran observatorios, vamos a llamarle portátiles, porque yo tuve un compadre en Ixtaxoquitlán que era, el tiempo para él era importantísimo recopilar datos y pasarlos de inmediato al profesor Luna Bausa. Y así como eso, tantas estaciones que había a lo largo del litoral veracruzano. Efectivamente, la llamada Rueda del Noreste, que era más exactamente. Exactamente. Pues quedamos pendientes para una próxima plática que hoy estuvo abundante, exitosa. Estoy a tus órdenes, mi estimado Sergio, como siempre. Un fuerte abrazo, un apretón de manos, un saludo especial a toda la familia de Isidro Cano Luna. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un honor haber tenido un contacto con Isidro Cano Luna. Hacemos una pausa, regresamos a temas para conversar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta.
Estás escuchando teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo. Transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el Fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Y amigos, el tema es para conversar. Dejamos el Golfo de México y volamos en línea directa cruzando la parte sur de la República Mexicana y nos ubicamos en Acapulco. Arquitecto Roberto García, ¿cómo estamos? ¿Qué novedades tenemos? ¿Cómo le ha ido? Sergio, muy buenas tardes, amigos de todos, para conversar de cambio digital. Pues mira, aquí a partir de hoy es el carnaval que se retoma por 3 años, ¿sí? No con el tamaño y la tradición de Veracruz, pero es un intento legítimo para reactivar al menos la alegría, un poco la economía. El único problema es que hay un desquiciamiento desde hace algunos días, porque la única avenida importante de Acapulco es, usted lo sabe, la Costera Miguel Alemán, y a diferencia de Veracruz, que tiene otras importantes vías paralelas, ¿no? Como puede ser la Fragua, Miguel Alemán, por decirlo ustedes, de Mirón, aquí no existen. Ya queda un rodeo muy grande, pero bueno, si es en bien de Acapulco, valdrá la pena batallar estos 3 días. Desde hoy hasta el domingo, en Sergio, se espera una afluencia de 300,000 visitantes, ¿verdad? Coincidiendo con el fin de semana largo que se vive a partir de hoy. Y ya se empieza a ver de turistas en las playas. Mañana seguramente va a estar invadido de camiones turísticos. Qué bueno, ¿verdad? Las sí son buenas. ¿Ya cambió usted su binocular? Sí, ya tenemos todo listo para disfrazarnos de turistas, ir ahí a ver qué vemos. Y el tema de salud, empieza la campaña contra el dengue. Están fumigando varias colonias del puerto, que es muy necesario porque con las temperaturas promedio de 33, 34 grados, ya se imaginará usted, sube la necesidad de fumigar, porque aquí frecuentemente la gente guarda en sus casas objetos en donde cuando llueve se acumula el agua, ¿sí? Y es un problema grave. Ya van 60 grados de dengue, don Sergio, personas incluso hospitalizadas. Y si sumamos esto, que el COVID sigue sumando, aunque pocos casos al día, no pasa de 4 o 5 casos al día en Acapulco de contagio de COVID, no hay que bajar la guardia, ¿no? No, nunca. Al contrario, ¿verdad? Y en un reporte más completo, por ejemplo, la cuestión de las vías vehiculares, ¿no? Sergio, sobre todo la parte alta, la salida a Acapulco, la carretera escénica, que es la que va, digamos, a Puerto Marqués, a la zona de Mante, lleva varios años de deterioro y no hay intención de repararla. Entonces es muy peligroso, porque si en ciudad, imagínese, se vuelve una llanta, está hablando allá que a su derecha, cuando va hacia afuera de Acapulco, pues es un precipicio de más de 300 metros. Y hoy hubo un accidente de un tráiler en esa zona un poco adelante. Entonces pues sí instar a las autoridades a que prioricen, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Están bien hacer más gastos, pero la vida de los ciudadanos es lo primero, ¿no? Entonces el tema salud es un tema recurrente que se reporta porque es lo que más necesita la población, ¿verdad? Hablar sobre los mismos temas siempre es reiterativo, pero es necesario, porque fíjese que hoy más que nunca veo que la gente está despertando y está empezando a saber lo que es la presión social. Si antes había 2 o 3 marchas al día en Acapulco y Chilpancingo, ahora yo creo que el número es el triple, don Sergio. Ay. Nada agradable, nada bueno. ¿Vale? Nada agradable, nada bueno. No, don Sergio, ayer le ejecutaron a balazos a un maestro en Coyuca, que es una localidad cercana a Acapulco, colindante. Y pues hay indignación, porque por si hay pocos maestros, ¿verdad? Pues asesinan a uno. Sí, hubo indignación, marcha aquí en Acapulco, pues como siempre las autoridades prometiendo para resolver, pero el fondo es mucho más grande, Sergio, porque es la delincuencia organizada a la que no le conviene, digamos, que haya clases. Hágame usted el favor, ellos buscan reclutar jóvenes, y en la sierra hay
localidades enteras en donde ya no hay clases. Están organizándolas de manera virtual como en la pandemia, pero es hora de que intervenga el gobierno de cualquier nivel, sea municipal, estatal o federal, porque esto es una constante que agravia a todas las personas en nuestro estado de Guerrero. La falta de maestros de por sí, imagínate con amenazas, pues ya no hay clases. Entonces es un panorama que hay que cambiar lo antes posible, don Sergio. Hay mucha negrura en el panorama. Mucha negrura en el panorama educativo. Sí, yo siempre he pensado que la cultura es la palanca que mueve la sociedad, y un país que no investe en cultura y educación y cultura, que van de la mano, pues es un país condenado al fracaso. Revisando varios programas de gobierno, son muy superficiales, no existe realmente voluntad de enseñanza para que el alumno avance, ¿no? Se eduque, se prepare. Pareciera que la consigna generalizada es al contrario, hacerse sacar alumnos al vapor y que afuera se los arreglen. Pero si antes sí se estudiaba mucho más a fondo, y hoy no encontramos empleo, muchas personas preparadas, no quiero ni pensar, los que están saliendo hoy el día de mañana buscan trabajo, pues van a estar condenados a trabajos miserables, ¿no? Entonces, esa sería una triste realidad de Guerrero, y no solo de Guerrero, incluyo Oaxaca, Chiapas, y si me permite tantito, incluso a Veracruz. Entonces, esta cuestión es fundamental presentarla a las que sean las próximas autoridades, porque es antes que armamento, antes que cuestiones de seguridad, antes de muchas cuestiones, ¿sí? Es la educación junto con la salud, los temas orales para elaborar los presupuestos de los años venideros, al menos aquí en Acapulco, ¿verdad? Dentro de todo, el año sigue avanzando, mi estimado Sergio, con días muy buenos, agradables, hay calor, hay viento, las playas están, aún se puede ir, porque días festivos va a ser imposible llegar. A mí me cuesta trabajo llegar a la playa porque uso andador o muletas para llegar al agua. Y no podía ir más que fui, tuve que hacer unos zigzags tremendos. Entonces evitamos los que vimos aquí la playa en esos días. Pero pues Acapulco es igual a turismo, ¿verdad? Tenemos tradición hospitalaria igual. Exactamente. No. Ustedes, vaya, me refiero en Acapulco, tienen un pretexto y le adicionan otro y le aumentan otro, porque tienen los cruceros, el abierto de tenis, y ahora tienen hasta carnaval. Imagínese usted, no, pues digo, lo único que nos queda es la vida con alegría, don Sergio, y de paso, ¿verdad? Indirectamente, pues llegar a los comerciantes locales, que muy alicaídas están las ventas, porque imagine usted, ¿no? Un padre de familia, yo con un hijo no puedo, imagínense, tienen 3 o 4, en edad escolar, para mantenerlos, pues ¿cómo le hacen? No. Es un enigma, en serio, fuera broma, los admiro, los respeto mucho y siempre me preocupa ese tema, ¿no? Pero ¿cómo le hacen para alimentar a sus hijos? Dios los proteja. Arquitecto, fue un placer escucharle. Que tenga usted un carnaval bullanguero, alegre y sabrosón guerrerense. Vamos a tratar, don Sergio, por ahí le vamos a mandar los relatos de cómo nos fue. Exactamente. Cuidado con las sirenas. Más bien con los sirenos. Hecho, un abrazo. Buen fin de semana. Hacemos una pausa y regresamos. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradio-cambio-digital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar.
La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Temas para conversar en Cambio Digital TV. Hoy es viernes 17 de marzo del 2023 y es un fin de semana bastante alegre, muy contentos. En Acapulco hay carnaval, será un fin de semana súper pachanguero, pero aquí en Veracruz no nos quedamos atrás. Tenemos una expropiación petrolera que se celebra el día de mañana, recordando 1938, con el general Lázaro Cárdenas siendo presidente de la República. Y tengo en la línea a Ricardo Cañas Montalvo, y desde luego hay cosas importantes que él siempre nos trae a colación en su mente brillante, en sus conocimientos muy ad hoc, y aquí en Temas para Conversar los plasmamos con todo cariño. Ricardo, te escuchamos con atención. ¿Qué tal, mi estimado Sergio? Saludado a todo tu público Radio Escucha. Y bueno, pues estamos efectivamente en una fecha importante en la historia de México. Que bueno, este asunto hoy en día es un poco polémico, sin embargo, bueno, lo tenemos como historia, una gran historia de nuestro país, que es precisamente la expropiación de la industria petrolera, más no del petróleo. Recordemos que el petróleo es de México desde la Constitución de 1917, que uno de sus artículos dice que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación. Fíjate que antes de eso, en las constituciones pasadas, los recursos del subsuelo pertenecían a quien fuera el propietario del terreno, es decir, podía ser cualquier persona civil. Eso dio como pauta en un determinado momento a que industrias particulares, principalmente extranjeras, desde la época, el licenciado Benito Juárez García dio allá por 1870, en la época de la República Restaurada, la primera concesión para hacer la explotación de los recursos petroleros del país. En aquella ocasión, bueno, fue incipiente, sin embargo fue hasta la época de Porfirio Díaz, cuando ya se va a dar primero a un norteamericano y posteriormente a un inglés esas dos concesiones para explotar ya de forma industrial los recursos petroleros de nuestra nación, en la famosa faja de oro, que era parte de lo que hoy es el norte del estado de Veracruz y sur del estado de Tamaulipas. Recordemos, haciendo un paso gigantesco hacia atrás, México, desde la época prehispánica, era ya un país petrolero, aunque bueno, en aquella época, en la época prehispánica, no era un país, ¿no? Eran muchas naciones adentro de lo que hoy es México. Sin embargo, desde la época prehispánica, muchas culturas aprovechaban ya, por supuesto, el petróleo, aunque de una forma muy distinta. Si bien es cierto, se podían hacer antorchas con él, en la época prehispánica, el petróleo se usaba sobre todo para limpiar los dientes. Agarraban y un pedacito de lo que era el chapopote, porque todavía no era petróleo como tal, sino el chapopote,
y lo masticaban, con lo cual podían ellos sacar de entre sus dientes y de sus muelas carne o algún otro alimento que se hubiera quedado atorado de ellas. Les servía para ello y según también confería algunas propiedades curativas. Recordemos que bueno, en aquel tiempo en algunas partes de la República Mexicana brotaba ya de forma natural este chapopote, que de hecho la palabra chapopote también es de origen prehispánico, significa algo así como pegajoso y con olor, algo que es pegajoso y que tiene mucho olor, de que tiene un aroma, de ahí el nombre de chapopote. Y bueno, pues de ahí, bueno, recordemos que cuando Hernán Cortés conquista México, ¿quién era el dueño de eso en las épocas prehispánicas? Bueno, pues nada menos y nada más que lo eran los dioses representados en la tierra por los tlatoanis, es decir, los grandes señores, los que eran los emperadores. Los recursos de la tierra y del subsuelo eran propiedad de los dioses, representados por los tlatoanis, es decir, repito otra vez, los emperadores, como en ese momento lo fue Moctezuma, lo fue Cuauhtémoc, Cuitláhuac y todos los demás que les antecedieron. Entonces fíjate que Hernán Cortés, al ver esto, y ya una vez que esto se vuelve territorio de España, o conocemos como la Nueva España, va a suceder exactamente lo mismo. Los recursos del petróleo van a ser propiedad del rey, es decir, de esa suprema figura que de algún modo se decía en aquellos tiempos que representaba también parte de la misma divinidad. Y así sucedió, inclusive hasta posteriormente, hasta la época ya de independencia, las cosas van a cambiar un poco, los recursos del subsuelo y sobre todo de la minería van a pertenecer a quien fuera el propietario del terreno, del suelo. Eso se aprovechó durante muchos años y finalmente recordemos que aquí se va a instalar en el norte de la nación y también aquí en Veracruz, inclusive en Tabasco, la compañía de petróleo El Águila, que era propiedad principalmente de Whitman Dickinson Pearson, el gran constructor del puerto de Veracruz. Los recursos de Porfirio Díaz, al ver principalmente que en nuestra nación no existía, aunque había dinero en México, había mucho dinero en México, no había industria, todo eran terrenos, eran vacas, eran sembradíos, pero no había industria. Por lo tanto, se había que abrir la puerta a la inversión extranjera para que existiera industria en nuestra nación. Por ese motivo se instala primero un norteamericano, que ahorita mi infiel memoria hace que se me escape el nombre de este norteamericano, e instaló una compañía petrolera en México, y posteriormente viene la compañía El Águila de la familia Pearson, principalmente de Whitman Dickinson Pearson, en esa parte del norte del estado de Veracruz y el sur del estado de Tamaulipas, que se le conoció por muchos años como la Faja de Oro. En México va a ser desde mediados del siglo XIX una potencia petrolera, la única potencia petrolera en el mundo. Repito, la única potencia petrolera en el mundo, porque es el lugar donde se había de forma natural encontrado chapopote. Años más eso funcionó como unos 50 años en que comenzaron a inventarse los motores, algunos de vapor, que necesitaban inclusive aceites para ser engrasados, y eso provenía precisamente del chapopote. Y posteriormente, ya a finales del siglo XIX, pues la industria petrolera va todavía a fortalecerse por la aparición de los primeros motores de combustión interna. Sí, esos primeros motores de combustión interna, y posteriormente vendría un gran detonante que sería en 1914 la Primera Guerra Mundial. Recordemos lo siguiente: México era el país petrolero, y en la Primera Guerra Mundial barcos y hasta los primeros aviones y otras cosas más necesitaban de ese combustóleo para poder moverse. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial todo funcionó a base del petróleo mexicano. Fíjate nada más que cosas, del petróleo mexicano. Por lo tanto, inclusive la primera invasión norteamericana, de la cual ya hemos hablado y vamos a volver a platicar porque ya viene la fecha, fue precisamente una disputa por el petróleo que se tenía. ¿Y por qué? Ahí te va el asunto. ¿Por qué vino la ocupación petrolera? Todo viene inclusive, de algún modo, Francisco Madero, traicionado por Victoriano Huerta, murió por el petróleo, entre otras cosas más. Francisco Madero, Porfirio Díaz, como te acabo de decir hace un momento, había tenido la necesidad de abrirle la puerta a los inversionistas extranjeros, y se hicieron industrias entre las dos petroleras. Para aquel tiempo, cuando Porfirio Díaz sale de la presidencia en 1911, solamente
solamente se pagan 6 centavos por barril de petróleo, o sea, nada. Prácticamente México no se llevaba nada de los recursos petroleros, o muy poco que desaparecía. Entonces, bueno, Francisco Madero lo que quiso entonces es, ya siendo presidente de la República, ponerle más impuestos al petróleo, aumentarlo de 6 centavos a 35 centavos por barril de petróleo. Eso, por supuesto, no le gustó a los Estados Unidos, que eran unos grandes compradores de petróleo en nuestra nación y que les salía prácticamente barato o casi regalado. Por lo tanto, se hizo el famoso pacto de la embajada, donde cual el usurpador y traidor Victoriano Huerta, junto con otros hombres, pues prepararon lo que se conoció como la decena trágica, y entre ellos el asesinato del presidente Madero, que bueno, antes de eso le hicieron firmar su renuncia. Por lo tanto, cuando a Madero lo asesinan, ya no era presidente, al igual que el que fuera su vicepresidente, José María Pino Suárez. El usurpador, traidor y asesino Victoriano Huerta queda en la presidencia de la República, pero ¿qué crees? Al fin traidor, al fin usurpador, y el traidor es traidor siempre. Victoriano Huerta, que tenía la consigna apoyado por Estados Unidos de quedar como presidente de la República, matando a Madero, pues tenía que quitarle los impuestos de petróleo a las empresas norteamericanas e inglesas. Y no lo hizo, al contrario, lo aumentó. Quedó entonces en 65 centavos el impuesto por barril de petróleo. Es decir, fíjate nada más, era casi un peso, ni siquiera un peso, lo que costaba el barril de petróleo. O sea, 75 centavos por barril de petróleo. Entonces, bueno, de ahí que se diera entonces la invasión norteamericana para derrocar y quitar a Victoriano Huerta de la presidencia. De ahí se venía entonces la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se sale en noviembre de 1914 de Veracruz y le estamos vendiendo petróleo a ellos por las mismas empresas. Durante muchos años esto funcionó así. Se quedó en 65 centavos el barril de petróleo, pero sin embargo, bueno, en esos tiempos empieza a haber otros países, empieza a haber petróleo en otros lugares, como en este caso Arabia, e inclusive me parece que es Irak, si no mal recuerdo, donde también se encuentra petróleo. México deja de ser esa gran industria petrolera, pero México también necesita petróleo. Compramos automóviles y otras cosas más, y prácticamente el petróleo, aunque desde la Constitución de 1917 es propiedad de la nación, México no tiene industria petrolera. Aunque es de nosotros el recurso, solamente nos queda disfrutar de ese impuesto tan pequeño que tiene el petróleo. Por lo tanto, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues tiene que hacer algo muy interesante. Hay una historia detrás de la historia, una historia no escrita, y son muchas leyendas que esas no te voy a hablar ahorita, pero bueno, la situación es que recordemos una cosa. Se va entonces a nacionalizar la industria petrolera. Lo anuncia Lázaro Cárdenas vía radio, por las estaciones de radio transmitieron el discurso de Lázaro Cárdenas, y solicita a Lázaro Cárdenas, aquí vino lo más trascendental de todo, lo más trascendental, el apoyo de la nación. Lázaro Cárdenas pidió a toda la gente que ayudara a pagar la deuda petrolera. Entonces, a donde se escuchaba el radio, a donde llegaba un periódico que salió a la noticia hasta el siguiente día, la gente acudió vía ferrocarril, en carretas o como podía, acudió a las ciudades más grandes que tenía cercanas. Y, por ejemplo, aquí en Veracruz se puso una mesa con unos caballeros y la alcancía, vamos a decirlo así, ahí en el Palacio Municipal, para que la gente fuera a ayudar a pagar la industria petrolera. Llegaba el ferrocarril, mi abuela lo contaba, porque ellos, bueno, al escuchar la voz del presidente de la República, Tata Lázaro, como le decían, uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana, hacía un llamado para pagar el petróleo. La gente llegaba, vaciaba sus monederos, los caballeros vaciaban sus billeteras, las señoras inclusive se quitaban los aretes, sus anillos, los dejaban para que con eso se pudiera pagar la industria petrolera y que el petróleo al 100% con la industria fuera totalmente de México. Llegaba el ferrocarril y llegaban desde los poblados donde se escuchaban las estaciones de radio, y llegaban con gallinas, con cerdos, y los ponían ahí para que con eso se vendiera y se pudiera pagar la industria petrolera. Aquí a pesar de que no existía el WhatsApp ni el Facebook en aquellos tiempos, la radio y el periódico, la prensa, surgieron de forma muy importante, y la respuesta de los mexicanos fue verdaderamente absoluta, excelente e increíble. Hoy en día lo contamos con asombro,
pero cómo respondió la gente en aquellos tiempos para que se pudiera dar la nacionalización de la industria petrolera. Y es así como se nacionaliza, pero por supuesto vamos a tener una penalización durante por lo menos 4 años después de la nacionalización del petróleo, que nacería en aquellos tiempos la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Estados Unidos, molesto todavía por la nacionalización de la industria petrolera, va a tener bloqueado a México durante 4 años. México no podía venderle petróleo ni a Estados Unidos ni a ninguno de los países que fueran comercialmente hablando socios de los Estados Unidos. México le vendía petróleo a Alemania, le vendía petróleo a Italia y otros países que a partir de 1941 eran enemigos de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay por ahí una historia no escrita, pero cierta, verdadera, en la cual Estados Unidos presiona a México para que ya no le siga vendiendo petróleo a los que a partir del 7 de diciembre de 1941, con el bombardeo de Pearl Harbor, van a ser sus enemigos. Aunque bueno, eso ya es parte de otra historia, pero es así como nació Pemex. Y déjame decirte, mi querido Sergio, ¿te acordarás que ahí en la mera esquina de Canal y Gómez Farías existió un hospital que se llamó el Hospital Infantil Amalia Solórzano? Así fue. Amalia Solórzano, ese hospital fue inaugurado en el año de 1939. Mucha gente que nos está escuchando lo recordará que ahí estaba hasta hace algunos años la Dirección de Tránsito del Estado. Bueno, pues ese hospital, Veracruz dio tanto dinero para la expropiación petrolera. Sí, decía mi abuela el día que fueron ellos a dejar su aportación para pagar la industria petrolera, que cuando regresaron, lo bueno que todavía había arroz y frijoles en la casa, porque ese día no tenían nada para comprar, porque fueron a dar su aportación para pagar la industria petrolera. Fue tanto el dinero que Veracruz dio que doña Amalia Solórzano de Cárdenas mandó a construir un hospital infantil para la ciudad de Veracruz, que se inauguró en el año de 1939, es decir, al siguiente año de la expropiación petrolera. Y bueno, no la vio fácil Cárdenas, fue algo muy difícil porque bueno, estábamos prácticamente expropiando industrias que pertenecían a uno de los países más poderosos del mundo, que es Estados Unidos, y otro que es Inglaterra. Por lo tanto, verdaderamente lo que se hizo en aquel tiempo fue un verdadero parteaguas y reconocer el valor que tuvieron aquellos hombres y mujeres también en esa época, me refiero a los que estaban en el gobierno, para poder hacerlo. Y el reconocimiento de toda aquella gente que hoy ya no existe, que en aquel lejano 1938 fueron a vaciar sus monedas con lo que tenían, sin importarles a lo mejor si ese día no iban a comer, pero que apoyaron a la nación, solidaridad con la nación para pagar la industria petrolera. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los secretarios generales que ha tenido Petróleos Mexicanos. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los que han cobrado honorarios por fungir como directores de dicha paraestatal. Quiero enviar un saludo muy especial para ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué han hecho con Pemex? Ricardo, te agradezco muchísimo tu participación. Elocuente, sincera, histórica, verdadera y honor a quien honor merece. Así como los que defendieron Veracruz contra la invasión americana en 1914, así como los que a costillas de su propio presupuesto se quedaban sin nada, pero aportaban para poder cubrir la deuda al expropiarse la industria petrolera. Ricardo, quedamos pendientes de muchísimos temas, pero el día de hoy fue importante. Gracias. Una pausa. Gracias a Ricardo Cañas. Vamos a una pausa y regresamos a temas para conversar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com
todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Y amigos, el tiempo se nos escapa, se va, deprisa como el viento. Agradecemos infinito su compañía. Espero que la audición de este fin de semana haya sido de su agrado, que un poquito de algo le deje en su corazón y en su mente para que lo recuerde con afecto y cariño. Le saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Gracias a Jorge Velázquez, que es el productor de esta audición, y a él se debe toda la milagrería digital que se puede conocer hasta este momento. Les saluda Sergio Morales Ortiz. Repito, por favor, traten de ser felices. Las reglas infalibles para hacer, entre comillas, hacer vagos. Número 1. Comience usted por dar a su niño durante la infancia todo lo que él quiera. En esta forma crecerá con la idea de que el mundo entero gira a su alrededor. 2. Cuando aprenda malas palabras, celébrele el chiste. Esto lo hará creer que es muy gracioso. También le dará mayor estímulo para aprender otras frases más graciosas que le harán a usted salir de quicio dentro de algunos años. 3. Nunca le dé educación espiritual. Espere a que su niño cumpla 21 años para que decida por sí mismo. 4. Evite usted el uso de la palabra malo. La palabra pecado podría desarrollar en el niño un complejo de culpabilidad. 5. Recoja usted todo lo que deja tirado en su casa, libros, zapatos, ropa, para que adquiera bastante experiencia en dejar toda la responsabilidad a los demás. 6. Déjele que lea cuanta cosa caiga en sus manos. Tenga usted cuidado de esterilizar los cubiertos y vasos que usa para prevenir infección, pero deje que el cerebro de su niño se revuelque en la inmundicia. 7. Riña frecuentemente con su cónyuge en presencia de sus niños. Así estos no sentirán el terrible choque el día en que sobrevenga el divorcio o separación. Y número 8. Dele a su niño todo el dinero que le pida, porque han de ser para él tan duras las cosas como lo fueron para usted. Después de cumplir con estas 8 reglas, son infalibles para hacer vagos.